Y a las 8:12 seguimos en Pasos Perdidos con 1,3 grados de sensación térmica y de temperatura también. Y nosotros le veníamos comentando hace rato ya que el 11 de julio se hacía la reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se iban a presentar las denuncias a las que se iba a incorporar el tema de la discusión de la ley bases en el Senado, la represión que hubo allí en el Congreso. Para hablar de esto estamos en comunicación con Manuel Tufró, que él es director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue uno de los impulsores de todo esto. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Pol te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿En qué consistió esta reunión de ayer? Bueno, esta era una audiencia que habíamos pedido un conjunto de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones universitarias. La habíamos pedido hace un tiempo ya, porque las audiencias se piden con una cierta anticipación. Sí, audiencia, yo le dije reunión, es una audiencia. Sí, está bien, es el nombre técnico, digamos, sí. Pero bueno, por la preocupación que teníamos por cómo se estaba agravando la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta en Argentina desde diciembre para acá, ¿no? El pedido fue hecho varias semanas antes incluso de la represión del 12 de junio, sí. Con lo cual después, con los hechos del 12 de junio, en realidad solo se ratificó la relevancia del pedido, ¿no? Sí. Y bueno, la idea, nosotros en realidad venimos mandando información incluso desde antes, porque ya con situaciones que hubo el año pasado en Jujuy o antes en Chubut, ya veníamos mandando información sobre lo que venía pasando en Argentina con la protesta, pero claramente desde que la situación se agravó muchísimo con el cambio de gobierno, sí. Tenemos una comunicación constante con distintos mecanismos internacionales de protección, y esta audiencia en realidad era, bueno, la idea de poder presentarle a la Comisión Interamericana un poco toda esta información junta y sistematizada, ¿no? Sí. Y mostrarles el panorama preocupante que tenemos. Sí. ¿El gobierno participó de la audiencia? Claro, y lo interesante es que es un tipo de audiencia que se llama audiencia de país, digamos, en donde se le pide al gobierno que esté presente y que también intervenga, ¿no? Y ayer, bueno, hubo algunos representantes del Ministerio de Seguridad y de la Cancillería que estuvieron también escuchando y, bueno, haciendo intervenciones que en realidad van un poco en la línea de sostener el discurso oficial, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que plantea el gobierno, digamos, con respecto? Por ejemplo, bueno, ayer nos enteramos que se excarcelaron a 2 detenidos, quedan 2, pero bueno, de toda esa situación, la acusación de terrorismo, de golpe de Estado, ¿qué plantea el gobierno? Bueno, sigue sosteniendo esa misma hipótesis. Nos sostiene 2 cosas en realidad. Primero, que nosotros impugnamos fuertemente el protocolo antimanifestaciones de Bullrich, sí, ¿no? que promulgó en diciembre. Bueno, se hizo una defensa de esa resolución, diciendo que en realidad lo que estaban haciendo era, bueno, lo que dicen siempre, ¿no? Era poner orden en las calles, ordenar la circulación, etcétera. Sí. Pero al mismo tiempo, y para mí de manera contradictoria, porque una cosa es si querés poner orden en la calle y la circulación, otra cosa es que digas que las protestas son sediciones, intentos de golpes de Estado. Bueno, volvieron a reiterar todo eso. Sí. Un representante del Ministerio de Seguridad hizo como una especie de revisión reaccionaria de la historia argentina, en donde prácticamente todas las situaciones en que la gente estuvo en la calle son consideradas como intentos de interrumpir el orden constitucional, ¿no? Habló del 2001, habló de los saqueos del 89, bueno, una cosa bastante horrible. Sí. Y pone en esa línea las manifestaciones frente al Congreso en las distintas ocasiones en que se trató la ley base, ¿no? Como si eso hubiera sido intentos de las personas que estaban ahí de irrumpir en el Congreso, sí, e interrumpir su funcionamiento. Sí. Esa idea la sostuvo, con lo cual no hubo ningún avance positivo en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Y del lado de los organismos quiénes se pusieron? Y del lado de los organismos estuvimos nosotros desde el CELS, hubo gente de los
sindicatos de prensa, de FACPREN también, porque una de las cuestiones que nos preocupa es la cantidad de periodistas heridos que hubo en las represiones, pero además también otras formas de avance sobre la libertad de expresión que no tienen que ver solamente con la represión de la protesta, ¿no? Lo que está pasando con los ataques y hostigamientos a periodistas por parte del gobierno, utilizando incluso denuncias ante la justicia penal, bueno, una situación bastante grave. Estuvo la gente de la UTEP también, porque obviamente las organizaciones sociales también son de las más afectadas por estas regresiones, las carreras de ciencia de la comunicación, un poco también por esto de los ataques contra la libertad de expresión, y estuvo la organización Hijos también, que fue otra de las organizaciones de derechos humanos copeticionarias. ¿Y esto cómo sigue? ¿La CID se expresa en algún momento? Sí, la CID puede expresarse, ayer fue interesante la instancia misma porque dentro de, digamos, de la compostura que debe guardar, ¿no? Los representantes de la Comisión Interamericana, que obviamente no es que van a decir en el contexto de la audiencia, bueno, uno tiene razón u otro tiene razón, ¿no? Claro. Que escuchan, pero hicieron algunas preguntas que además quedaron sin respuestas, ¿no? Que le hicieron al Estado, que para mí fueron interesantes. O sea, les preguntaron, por ejemplo, por qué el Estado derogó la resolución 210 de 2011 del Ministerio de Seguridad, que era la que tenía los criterios mínimos para el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, que la derogó Patricia Bullrich cuando aprobó este nuevo protocolo, entre comillas. Preguntaron por qué se derogó esa resolución anterior, que tenía como una especie de buena imagen a nivel internacional o como cierto prestigio, porque justamente era una buena resolución en términos de que ponía criterios sobre qué es lo que puede y no puede hacer la policía en manifestaciones públicas. Bueno, eso fue derogado. Les preguntaron por qué se derogó esa resolución, no hubo respuesta. Les preguntaron cuál es el protocolo que hoy rige para el uso de las llamadas armas menos letales, que han sido utilizadas de manera recontra abusiva, ¿no? En todas estas represiones de los últimos meses. Tampoco contestaron. Entonces, bueno, hay como unos huecos muy grandes que dejó el Estado ahí en términos de información, y yo creo que la Comisión Interamericana va a volver por ahí también, ¿no? A pedir esa información, a que contesten qué pasa con eso. Y me pareció interesante también una pregunta que nos hicieron a la sociedad civil, que es, bueno, ¿qué pasa con los hechos de violencia que se produjeron realmente en las manifestaciones? Y ahí lo que tuvimos que decir es, bueno, ninguno de esos hechos se investigó. O sea, ninguna de las personas detenidas tenía nada que ver con esos hechos. Manuel, entonces, ¿cómo estás? Justamente quería meterme en eso, en el detalle de los liberados, 2 liberados de los 4 que quedaban detenidos, a pesar, ¿no? Obviamente, del pedido de Carlos Stornelli, y hoy pensaba, ¿no? Quedando solamente 2 personas detenidas con las causas yendo claramente en disminución de por lo menos lo que se les atribuye, ¿no? Porque las pruebas están cada vez más complicadas de juntar para Stornelli y la jueza. ¿Cómo se sostiene una acusación de terrorismo, de asociación, de asociación, cuando ni siquiera hay 3 personas detenidas? O sea, ¿cómo puede haber una actividad de una organización terrorista cuando ni siquiera completás la asociación ilegal, digamos? Bueno, se sostiene simplemente desde el punto de vista de que es un intento de instalar una explicación política de lo que está pasando y no una lectura de evidencias o pruebas que hayan sido recolectadas, ¿no? En ese sentido, es gravísimo lo que hizo el Ministerio Público Fiscal, que fue prácticamente tomar un tuit del presidente como base para formular sus acusaciones, después de mirar las pruebas, ¿no? Entonces, sí, no cabe duda que es gravísimo, y bueno, y en la audiencia de ayer, yo creo igual que el representante del Ministerio de Seguridad no tenía la información actualizada, porque volvió a repetir que todavía había varias personas detenidas por estos delitos federales, cuando en realidad ya ayer, incluso las personas que continúan detenidas, ya se cayó la última acusación por un delito federal de intimidación pública. ¿Y todo qué pasa de vuelta con a la ciudad? ¿Qué pasa con eso, no? Porque ya todas estas personas, ya sea las que están todavía detenidas como las que estuvieron detenidas, han pasado entre una semana a 2 meses detenidos
cuando probablemente cuando la causa termine o o vayan a estar sobreseídos o las causas finalmente terminen en condenas excarcelables. ¿Cómo conjuga eso con el hecho de mantener detenidas a primero 33, después 7, después 5 y ahora 2 personas todavía después de 2 meses de los hechos? Bueno, claramente ahí la mayor responsabilidad es del Ministerio Público Fiscal y de Stornelli. La jueza al principio también tuvo una actuación que no es para destacar, ¿no? Porque permitió que se extienda en el tiempo. Digo, si bien después hizo la evaluación que había que hacer sobre las pruebas y fue dando de baja, digamos, las distintas acusaciones delirantes de Stornelli, se extendió muchísimo en el tiempo, con lo cual también hay un acto ahí muy gravoso. Lo que puedan hacer las víctimas, hoy hay una marcha, una concentración a la tarde. Plaza de Mayo. Sí, Plaza de Mayo, de los familiares y las víctimas de estas detenciones. Yo creo que ahora va a empezar como otra fase, ¿no? Hasta ahora el foco, tanto de las víctimas como de sus representantes legales, estaba puesto en la situación procesal de las propias víctimas, ¿no? Antes de pensar en, bueno, se puede hacer algo, digamos, se puede hacer alguna acusación como a partir de estas cosas que se han sufrido. Creo que ahora empieza otra fase en la medida en que estas personas empiecen a quedar liberadas, digamos, de sus procesamientos. Bueno, hay que confirmar todo eso, ¿no? Pero creo que podría empezar otra fase en la que podemos empezar a hacernos estas preguntas de, bueno, ¿y quién se hace cargo de todo esto? A pasar de denunciados a denunciadores, digamos. Sí, por ejemplo. Sí. Y bueno, entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene un plazo, no hay como un próximo paso preestablecido, habrá que esperar la información que pida, que recaude. Sí, hay que ver si a veces al final del periodo de sesiones, que todavía dura unos días más porque se hacen distintas audiencias de distintos temas con todos los países, digamos. Claro. A veces ahí al final saca algunos comunicados, algunas conclusiones. Okay. Pero lo más importante sobre todo es la comunicación que pueda establecer con el gobierno, ¿no? Que a veces no es pública, sino que va a través de estos pedidos. Ayer, por ejemplo, uno de los relatores, el relator de libertad de expresión, dijo que le parecería importante poder hacer una visita al país, cosa que sería interesante. Claro. Lo que pasa es que para que esa visita sea una visita oficial requiere la invitación del gobierno. Entonces, un poco lo que les planteó es, bueno, háganme la invitación para que yo pueda ir a ver, vamos a ver qué dice el gobierno, ¿no? Claro. Pero bueno, son distintas formas de ir visibilizando lo que está pasando aquí en Argentina. Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.